¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa, justo cuando esa libertad está en el centro de la tormenta política. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha aprovechado para salir a la palestra y defender a la profesión frente a la crispación, dice, generada por la polarización política y la desinformación que emana de ella. Disculpen que ya empecemos hablando de nosotros mismos, pero la prensa libre es uno de los pilares de cualquier democracia que se precie. Aquí y en cualquier parte del mundo donde el ejercicio de esta profesión supone un auténtico peligro de muerte incluso. El propio manifiesto hace referencia a la prensa como garantía de los ciudadanos para ejercer su derecho a una información veraz en un momento en que la credibilidad de los medios está en cuestión, por lo menos en nuestro país, señalados precisamente desde el poder político, pero la Asociación de Periodistas contraataca solicitando a los gabinetes de partidos e instituciones que utilicen información veraz desde sus gabinetes de comunicación y no difundan noticias falsas o manipuladas en función de sus intereses. La libertad de prensa celebra su día más señalada que nunca. Enseguida hablaremos de este manifiesto, pero antes nos ocupamos de las protestas que tiene de cabeza al gobierno de Joe Biden, que no quería callar por la fuerza las protestas en las universidades contra la invasión de Gaza por Israel, pero tampoco quería dejar mal a sus aliados israelíes. Finalmente ha optado por la primera opción. Joe Biden rompía ayer su silencio en torno a estas protestas. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. People have the right to get an education. Biden ha condenado la violencia, el antisemitismo y la islamofobia de algunas acampadas universitarias. Ha hablado, dice, para defender la ley y el orden frente al caos. Afirma que los estudiantes tienen derecho a protestar, pero no a sembrar el caos. En su intervención, el presidente dejó claro que las protestas no van a condicionar su apoyo a Israel. Estados Unidos está viviendo la mayor oleada de activismo estudiantil desde las marchas contra el racismo de 2020. El sistema universitario, público y privado, está convulsionando de nuevo en gran parte del país tras la represión violenta de los manifestantes en contra de la guerra de Gaza. El número de detenciones asciende ya a 2.000. Pese al mensaje de Biden, There's the right to protest, but not the right to cause chaos. las protestas en los campus universitarios de Estados Unidos continúan un día más. Hay movilizaciones en varios centros, como el de Portland, donde se han vivido momentos de mucha tensión. Atrincherados en la biblioteca, los estudiantes han intentado escapar de la policía con escudos hechos con paraguas, cascos de obra y máscaras antigás. La operación se ha saldado con 22 detenidos. En la Universidad de California, en Los Ángeles, este desalojo de un campamento pro-palestino ha acabado con decenas de heridos y más de 200 detenidos. En Berkeley, Northwestern o Brand, las negociaciones han evitado la actuación policial, aunque varios campus de 50 estados están cerrados para evitar conflictos en las graduaciones de fin de curso. Estudiantes de todo el mundo han mostrado su rechazo a la guerra de Gaza y protestas similares en Canadá, Francia, Reino Unido o aquí en España. Menos conciliador se ha mostrado Donald Trump, quien ha llamado a la policía a doblegar a los, ha dicho, lunáticos furiosos que protestan en los campus universitarios. El candidato republicano también ha criticado lo que considera tibieza de Joe Biden, reclamando que no se le oiga en este tipo de temas. Trump ha aprovechado el parón en el juicio por el caso Stormy Daniels para ofrecer 2 mítines en Wisconsin y Michigan, estados decisivos en las elecciones de noviembre. Se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un presidente genocida. Pues ahí, tampoco se ha quedado corto Gustavo Petro, presidente de Colombia. El mandatario ha anunciado que su país rompe a partir de este jueves relaciones diplomáticas con Israel
por el genocidio, así lo ha calificado, contra el pueblo palestino. Petro ha mostrado su rechazo al gobierno de Netanyahu durante las movilizaciones del 1 de mayo. Jamás ha celebrado ese anuncio, mientras que Israel lo ha calificado de antisemita y lleno de odio. Una guerra, la de Gaza, que según un informe de Naciones Unidas ha acabado con el 72% de los edificios. No solo eso, un 5% de la población gazatí ha sido asesinada o herida, el otro 95% está en peligro por la continua amenaza de los bombardeos, mientras las negociaciones para una tregua no avanzan. Hamás dice que va a estudiar con espíritu positivo la propuesta israelí para un alto el fuego en Gaza. La organización enviará otra delegación al Cairo para seguir negociando, aunque de momento las conversaciones siguen estancadas. En la franja los bombardeos no cesan, el 5% de la población gazatí ha sido asesinada o herida. Mi sobrino estaba entrando en casa cuando un misil lo mató, cuenta este palestino. Hay más de 78.000 edificios reducidos a escombros y se necesitarán 80 años para reconstruirlos. 72% of all housing in Gaza has been destroyed. Son datos de un informe de Naciones Unidas que calcula que la esperanza de vida se ha reducido 4 años desde que comenzara la guerra. Me he salvado en 4 ocasiones porque Israel ha destruido nuestros hogares, relata esta desplazada. La franja de Gaza ha retrocedido 40 años en desarrollo y depende completamente del apoyo internacional para sobrevivir. Turquía ha roto todos sus acuerdos comerciales con Israel hasta que Tel Aviv permita la entrada de ayuda. Unos lazos que también ha suspendido Colombia. Bueno, hoy es el Día de la Libertad de Prensa en todo el mundo. La UNESCO ha querido reconocer a los periodistas palestinos que cubren la guerra en la Franja de Gaza por su valentía y su compromiso a la hora de informar. Desde que comenzó la ofensiva en el mes de octubre han muerto allí 26 comunicadores en el ejercicio de su profesión. Bueno, hablaremos de este asunto en este Día de la Libertad de Prensa, pero nos ocupamos de esas protestas en Estados Unidos que el gobierno norteamericano de Joe Biden por fin se ha decidido a reprimir. María Rosman, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, da la sensación de que Biden esperaba que la cosa se calmase por sí misma, pero no ha sido así, ¿no? Exactamente, en un año político esta es otra situación que le viene bastante mal al presidente Biden, obviamente, en cuanto a su reelección. Ya sabemos que todo lo que es la crítica está diciendo que se le está yendo de las manos, que es hora de poner un fin firme a lo que está ocurriendo. De alguna manera, dada esa situación, Biden ayer habló con el público, con la audiencia estadounidense, dijo que ya es hora de poner fin a todo este tipo de protestas, que hay que acabar con la violencia, pero bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo a miles de detenidos y una situación que realmente está complicada en estos momentos, eso sí, teniendo en cuenta que el curso escolar está por terminar y muchos estudiantes ya regresan a sus casas, no van a estar en las universidades y otros incluso han dicho que no van a volver, porque es el desacuerdo que tienen con la forma en que su universidad está manejando la situación. Claro. María, estamos en año electoral, vamos a pensar en clave electoralista. El problema para Joe Biden es que tiene una buena bolsa de votantes, precisamente entre los estudiantes que se manifiestan, pero ojo, no es menor la que tiene entre el lobby también israelí o pro-israelí, con lo cual estar a medias de los dos va a ser muy difícil mantener ese equilibrio, ¿verdad? Va a ser muy complicado. Estados Unidos es un país que considera Israel su aliado. Es muy difícil que le vaya a dar la espalda o cualquier tipo de juicio que se haga en este caso contra las acciones que está llevando a cabo Israel, las hacen con muchísimo cuidado. Aún así, Blinken se encontró con un Netanyahu muy empoderado ahora que fue para allá. Se le está yendo un poco de las manos la situación con Israel. No le gusta al presidente Biden lo que está ocurriendo. Está intentando no enemistarse con los votantes que están a favor de Israel, pero sí que se está encontrando, sobre todo con lo que es la población más joven,
por supuesto que no les parece, no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza y se están manifestando de esta manera, que es lo que está aprovechando ahora mismo el otro bando, que aunque también pueda o no pueda estar de acuerdo con lo que está pasando ahora mismo, pues utiliza más bien la situación doméstica, lo que está pasando en Estados Unidos, como que estamos volviendo a tener esas protestas que tuvimos en 2020, cuando también en la calle había las protestas contra la policía. Estamos viendo ahora otra vez este resurgimiento de violencia, en este caso en los campus universitarios, que no beneficia en absoluto al Partido Demócrata. Claro, y ahí saca tajada el candidato republicano Donald Trump, que ese sí que no se corta, es decir, carga directamente contra estos estudiantes a los que llama lunáticos, es lo más suave, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahora estamos otra vez volviendo al tema de que pues son los liberales, volvemos que son los woke, como se les dice aquí, todo este tipo de protestas. La situación es la siguiente: si fuera Trump el que está a cargo del país en estos momentos, no sé lo que haría, lo que diría. Seguramente la música sería diferente y bailaría un tono diferente. Pero ahora mismo lo que le conviene es poner lo que es en la mesa la idea de que Biden no tiene lo que tiene que tener para poder tener al país bajo control. Esa es como la está utilizando. Una vez más, eso no quiere decir que Trump justifique o no justifique, es su postura, y sabemos que a él le gusta mucho tomar una postura radical simplemente para que todas las personas que en este momento puedan ver las cosas, para de alguna manera diferenciar su agenda de la agenda de Biden. Por cierto, que se ha reanudado el juicio contra Donald Trump. Aprovechó el candidato esas 24 horas que tuvo de margen para hacer campaña y vuelve a la corte bajo la amenaza de recibir una nueva amonestación o incluso ingresar en prisión por desacato. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha dicho Trump esta vez? Vuelve a lo mismo, ¿no? Ya le han multado unos $9,000, esto ya fue el 10º día de juicio. El juez le había dicho que no puede estar hablando mal ni del juez, que está hablando mal del juez y de la hija del juez, ni del jurado. Vuelve a decir que el jurado pues no es justo, está diciendo que lo están juzgando en un lugar que el 95% del electorado es demócrata, y está volviendo otra vez a poner en duda lo que es la equidad del sistema de justicia estadounidense. Entonces, otra vez lo han amonestado y los juicios pues se siguen llevando con este sabor que tiene sórdido en estos momentos debido a los comentarios que están haciendo ahora mismo la defensa, la fiscalía, todos estos pagos que se le hicieron a la actriz porno. Ahora salen otros pagos que también, por lo visto, el abogado Michael Cohen, el ex abogado Michael Cohen, también en una grabación estuvo hablando con Trump para pagar a otra actriz porno también. Y bueno, pues el lenguaje, como te puedes imaginar, es floreado en estas grabaciones. Y se vive un ambiente tenso, desagradable, tóxico y sórdido en estos juicios, y no ayuda para nada la posición, obviamente, del señor Trump, cuando en el momento que tiene el micrófono, pues aprovecha para atacar otra vez. Bueno, en fin, veremos qué es lo que ocurre. Oye, hay también no sé si ha llegado a juicio, pero desde luego una indemnización millonaria sobre la mesa de una de las mayores empresas de cosmética del mundo, de Johnson & Johnson, para compensar a las personas que han demandado a esta multinacional por haber sufrido cáncer después de haber usado sus productos. ¿Qué productos concretamente, María? Talco, los polvos de talco de toda la vida de Johnson. Estamos hablando de demandas de son decenas de miles de personas las que han demandado a la compañía, que ha dicho que va a adelantar casi 6.500 millones de dólares, un poco para llegar a un acuerdo y callar a todas estas personas que tienen estas quejas. Johnson dice que, aunque se les está acusando de que sus productos contienen amianto, y eso está causando cáncer de ovario, ha causado cáncer de ovario a todas estas personas, a las posibles víctimas, prefiere no tener que llegar a juicio y llegar a un acuerdo económico. Es decir, otra vez volvemos al sistema de pago para que te calles, que funciona muchas veces por lo visto. Entonces, en esa está la situación. Pero son decenas de miles de acusaciones, hay muchísimo dinero en la mesa, y aunque esté diciendo Johnson & Johnson que no es el caso y que prefiere pagar, claro, obviamente pues genera un poco de duda, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que está poniendo sobre la mesa es una cantidad multimillonaria, ¿eh? O sea, entiende que se está jugando a lo mejor una cantidad mayor todavía, porque 6.500 millones de dólares es muchísimo. Y es un adelanto, podría incluso llegar a ser más esa cantidad. Lo que pasa es que sí, me imagino que está poniendo en la balanza de riesgos y prefieren pagar y mantener las cosas quietas. O sea, realmente da mucho que pensar, porque a veces este tipo de cosas o este tipo de situaciones, cuando de acuerdo, cuando se dan,
a lo mejor por un tiempo la gente se queda tranquila, pero si realmente se han estado utilizando asbesto, se llama aquí, sería el amianto, en productos de la línea, o ya pueden ser ahora mismo estos los polvos talco, pero si lo utilizaron o no para estos polvos, a lo mejor en otros productos también es cuestión de tiempo que salgan nuevas quejas, nuevas demandas con respecto a otros productos. Entonces sí, ahora mismo está en la cuerda floja Johnson & Johnson, es un pago bastante elevado el que están haciendo y aún así han preferido hacerlo, aunque, una vez más, niegan que sea el caso. Doy por hecho que esos polvos de talco ya no están en el mercado, ¿no? Con esa Yo creo formulación, que los polvos de talco todavía, con la formulación me imagino que no, pero volvemos a lo mismo. Johnson & Johnson dice que en la fórmula no hay ningún problema. Ya. No sé en España, en Estados Unidos yo creo que los polvos todavía están en el mercado. María, muchas gracias. Por cierto, enhorabuena por esas. ¿Son 3 nominaciones a los Emmy? Son 3 nominaciones a los Emmy, sí. Gracias. Bueno, pues nada, enhorabuena y vamos a ver si te llevas alguna. Segura que sí, ¿eh? Seguro No, que sí. puede ser que no, Roberto. Me han nominado 12 veces y he ganado 3. Así que lo mismo sí, lo mismo no. Pero ya me siento satisfecha con la nominación. No está mal. Una de ellas por Atlántico Noticias, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, María. Enhorabuena. Un saludo para todos. Gracias. Feliz día. Seguimos en Estados Unidos, donde el voto de la población hispana es clave ante las elecciones de noviembre. Ante el aumento de bulos y falsas noticias en torno al proceso electoral, varios medios latinos han puesto en marcha una campaña para combatir la desinformación. Ya se la saben, estamos en tiempo de elecciones y es bien importante saber lo que vamos a compartir. Es la cabina de la estación de la radio La Campesina en Phoenix, donde no solo tienen el objetivo de entretener a su audiencia hispana, sino también de informarles sobre temas importantes, como las próximas elecciones. Y no dejarse llevar por la personalidad o por la demagogia, ¿no?, que les encanta a los políticos. Y sobre todo, con su campaña titulada Yo aquí cuento, buscan combatir la desinformación sobre las elecciones y empoderar a los votantes latinos. Localmente te llega a afectar porque pues tienes hijos que están yendo a las escuelas, estás recibiendo servicios médicos, estás recibiendo información que te va a ayudar para hacer una buena selección. Y si tú no puedes votar, a lo mejor alguien de tu familia puede hacerlo. Aparte de estos comunicadores latinos, el Departamento de Elecciones del Condado Maricopa tiene una misión importante para combatir la desinformación en estas elecciones. No podemos controlar lo que todos dicen, pero sí podemos controlar qué información ponemos en el ecosistema, de modo que, como dije, si la gente quiere buena información, tenga acceso a buena información. Según el Centro de Investigaciones Pew, para las elecciones de noviembre, más de 36 millones de latinos serán elegibles para votar y podrán marcar la diferencia en estados como Arizona. Es sumamente importante que nosotros nos informemos bien. Por eso, estos comunicadores latinos, al igual que otros en el país, se esfuerzan para que los votantes hispanos participen en la próxima elección bien informados. Que cada elección, adivinen que nos están buscando porque somos necesarios. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. Los rumores, las denominadas fake news, forman parte ya del día a día del periodismo en todo el mundo. Lo recordamos en esta jornada en la que se conmemora la libertad de prensa. En este escenario ha entrado de golpe además la inteligencia artificial. Un 84% de los profesionales del sector consideran que es un peligro que tendría que ser regulado. Los periodistas son los primeros en reclamar que los medios sean transparentes a la hora de comunicar el trabajo periodístico que realizan. Un 84% cree que la inteligencia artificial generativa, que es aquella que genera contenidos e imágenes, se convertirá en una herramienta habitual en las redacciones y por ello consideran que la utilización de dicha tecnología en periodismo y comunicación debería regularse. Y Reporteros Sin Fronteras ha publicado su ranking de países en función de la libertad que tienen para ejercer el periodismo. La buena noticia para España es que escalamos 6 posiciones. La mala es que no pasamos del puesto 30 todavía. Estamos muy por detrás de otros países europeos como Noruega, Dinamarca, Portugal o Alemania. Pero nuestra situación, la de los que ejercemos la profesión aquí en estos países, es muchísimo mejor que la de nuestros compañeros en otras partes del mundo. Repasemos algunas. Y de pronto estoy hablando con alguno de ellos cuando sentí una patada.
Jesús Garzón es periodista del sistema de medios públicos RTBC, afiliados a La Voz de América, y quien junto con 12 comunicadores más fueron agredidos física y verbalmente por manifestantes cuando cubrían las protestas del pasado 21 de abril. Así narraban nuestros compañeros de Colombia las últimas agresiones que han sufrido por ejercer su labor. En este país han sido asesinados en lo que va de año 4 periodistas y 152 han sufrido agresiones de diversa índole. Violencia que sufren de forma generalizada en América Latina, en donde la mayoría de las víctimas son mujeres. Suele empezar con ciberacoso, siempre. Es decir, se empieza a sembrar el hostigamiento, a utilizar a los trolls, a utilizar las herramientas de las autoridades en las redes sociales. Esto es muy, por ejemplo, muy salvadoreño, porque Nayib Bukele obra, actúa, crece, ya ha nacido al calor de las redes sociales, entonces se empieza por acosarlas, por hostigarlas en las redes sociales. Hostigamiento público a mujeres periodistas que luego se traslada a lo personal. Muchas de las profesionales latinoamericanas han tenido que exiliarse por amenazas que en ocasiones se traducen en agresiones sexuales. ¿No? Y el mensaje era matarme, pero entonces con las mujeres es el terror sexual, ¿no? Entonces te agreden de manera sexual y de esa forma pretenden silenciarte. En Nicaragua tenemos un aproximado entre 70 y 75 femicidios al año y los altos niveles de impunidad. No hay ahora ni siquiera quien los denuncie. ¿Por qué? Porque hay una persecución tanto a quienes están todavía adentro como quienes estamos afuera. Estaba en un punto de quiebre, me sentía todo el tiempo vigilada, acosada. Los y las periodistas advierten en este Día de la Libertad de Prensa de un preocupante recrudecimiento de la violencia contra el colectivo en los medios de comunicación. Salvador García Llanos es presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, integrada en la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, la FAPE. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador. Hoy estamos un poco corporativos, pero como relatan ustedes en su lema de este año, sin periodismo no hay democracia, ¿eh? Bueno, pues ha debido haber algún problema. Estábamos hablando con Salvador García Llanos, vamos a tratar de recuperar esta comunicación en este día importante, porque es el día en que se celebra precisamente la libertad de prensa. Estábamos viendo que en algunas partes del mundo, desde luego, es un acto heroico ejercer esa profesión, pero también aquí, en la nuestra, es este año complicado por todas las acusaciones, sobre todo a nivel político, que se están produciendo. Salvador, ¿nos escuchas ahora? Sí, yo escucho ahora, sí. Pues nosotros a ti también, fuerte y claro, estupendo. Digo que la celebración llega en un momento convulso de enfrentamiento entre poder político y medios de comunicación, ¿eh? Por lo menos en España, desde luego que sí. Es un mal momento. Por ahora no influye la libertad de prensa, por ahora. Vamos a ver cómo es capaz el presidente de enderezar el rumbo y ofreciendo algo más que lo conocido hasta ahora, para saber exactamente qué medidas pueden favorecer y tutelar la libertad de prensa y de expresión. Claro, en su manifiesto ustedes piden al poder político que terminen con los ataques a la prensa y a los periodistas para callar las voces críticas. ¿Se están refiriendo a esas acusaciones generalizadas de Pedro Sánchez? No solo a eso, yo creo que los demás políticos en general suelen incurrir en lo mismo, ¿no? Es decir, hay un exceso de verbalización, lo que se conoce como polarización, y es lo que ahora mismo tiene más confundido y tiene más a la opinión pública, la sociedad civil la tiene francamente desconcertada. Y yo creo que este es el problema. Claro, al margen de señalar cuáles son esos bulos concretamente, que parece que no se está haciendo, de haber medios o periodistas que mienten, ¿hay mecanismos para actuar legalmente contra ellos? Sí, están perfectamente los códigos que conocemos, que son los propios de las organizaciones periodísticas, colegios, federación, la FAPE, y también los propios códigos que regulan el ordenamiento, desde el Código Penal a otro tipo de normas. Yo creo que en ese sentido normas hay. Lo que hace falta es cumplirlas y respetarlas. Claro, también sería interesante pensar quién presiona a quién, Salvador, porque en su comunicado la federación que representas contraataca y señala a grupos políticos y a las instituciones para que no utilicen sus gabinetes de comunicación para difundir noticias falsas o manipuladas en función de sus intereses. Eso es primordial y eso es lo que se está haciendo, por desgracia, ¿no?
Y eso es lo que contribuye a la confusión, al desconcierto del que antes hablamos. En ese sentido, es primordial hacer un llamamiento a quienes, teniendo ese poder de emitir, facilitar, propiciar noticias, lo hagan siempre con veracidad, en primer término, distinguiendo siempre lo que es información de opinión, y desde luego eso contribuiría con transparencia a mejorar no solo las relaciones entre poder político y medios de comunicación, sino también a comprender mejor el espíritu crítico con el que hay que interpretar toda la normativa y todas las informaciones que lleguen. Claro, a los ciudadanos casi que habría que darnos un cursillo a este paso para tratar de poder distinguir a veces lo que estás diciendo, lo que es información de opinión, lo que es una información veraz de lo que es claramente un bulo en cualquiera de sus categorías, ¿no? Hay muchos intereses y eso lógicamente repercute y a veces dificulta distinguir o hacer esa distinción con claridad. Yo creo que la fiabilidad, la fidelidad y sobre todo la comprensión que se tenga de las noticias interpretadas, vuelvo a repetir, con espíritu crítico, ha de contribuir a una mejor credibilidad. Ha de contribuir sobre todo a lograr que los niveles de información no se vean adulterados, no se vean pervertidos por otras circunstancias, otros factores en juego. Los intereses empresariales pueden y son muchos, y entonces también los políticos. Entonces, tratar de congeniar y tratar de establecer ahí un equilibrio es lo que realmente importa. Claro, estábamos viendo situaciones que en la práctica no son comparables con las que tenemos aquí, en otros países donde hablamos de personas, de profesionales que se juegan la vida. Pero lo cierto es que se han extendido determinadas prácticas que ustedes mismos denuncian por antidemocráticas, como los señalamientos a periodistas y a medios, el acoso desde las redes a los periodistas o la exclusión de medios y periodistas de convocatorias oficiales. ¿Vamos a peor? Desde ese punto de vista hay hechos que de luego son reprobables. Aquí está en juego la democracia y el factor medios es fundamental para apuntalarla, para enriquecerla y cualificarla. Si los propios medios se someten a algún tipo de prácticas perversas, a algún tipo de presiones y desvirtúan su propio papel, el que tienen que desempeñar y que tienen que ganar día a día en credibilidad, pues lógicamente la democracia está en peligro. Por ejemplo, Salvador, aquí te vas a tener que mojar. ¿Deberíamos empezar los profesionales a rebelarnos contra las comparecencias sin preguntas? A lo mejor simplemente no asistiendo a esas comparecencias o a las que en su día también se hacían en un plasma. Por supuesto que sí, lógicamente sí. Por ahí había que empezar. Incluso es una forma de no dar crédito a quien convoca una rueda de prensa y no va a decir nada sino su perorata. Esto es difícil aplicarlo en concreto a algún caso, especialmente cuando proviene del poder político, ¿no? O de los poderes públicos, para decirlo con exactitud. Entonces, lo importante es que el propio medio haga una selección, distinga y sepa exactamente si aquella convocatoria puede tener interés o por el contrario es un discurso más. Bueno, pues Salvador, en este día estamos de actualidad, no solo por este Día de la Libertad de Prensa, sino por ese señalamiento y ese cuestionamiento que está la profesión en general en el país. Gracias por atendernos, Salvador. Feliz Día de la Libertad de Prensa. Muchas gracias. Recordemos que es un día dedicado además a la protección del medio ambiente, al medio natural, y aquí están pasando cosas que también deben ser denunciadas, hechos que no ocurren. Gracias, Salvador. Buenos días. Saludos. 8 niños han resultado heridos en un bombardeo aéreo llevado a cabo junto a un pabellón deportivo en la región de Kharkov, en Ucrania. Además, Rusia asegura haber tomado una aldea y haber mejorado posiciones. Mientras eso ocurre sobre el terreno, Reino Unido se compromete a facilitar toda la ayuda que le sea posible con armas a Ucrania.
Son los restos de un complejo deportivo en la región de Kharkiv tras el impacto de una bomba rusa en una empresa cercana. 8 niños que estaban entrenando en el momento de los hechos resultaron heridos. La ciudad de Derhachi es un objetivo frecuente. Se encuentra muy cerca de la frontera con Rusia y en los últimos meses ha sufrido importantes daños en infraestructuras civiles y energéticas. En las últimas horas, Rusia afirma haber tomado el control de una aldea en la región del Donetsk y asegura haber logrado posiciones ventajosas con respecto a Ucrania, que presume de haber atacado el sistema de defensa aéreo ruso. Por su parte, el secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron prometía ayudas a Ucrania mientras lo necesite. Lo hacía en una visita que realizaba al país y durante la cual se entrevistaba con Volodymyr Zelensky. Estamos muy agradecidos a su gobierno y al primer ministro por apoyar con este último paquete a los soldados ucranianos, decía el presidente. Por su parte, Estados Unidos está preparando sanciones coordinadas contra las transferencias de armas y petróleo refinado entre Rusia y Corea del Norte. En Reino Unido crece la tensión por la política migratoria que está poniendo en práctica el primer ministro Rishi Sunak. Decenas de manifestantes se enfrentaron a la policía en Londres, tratando de impedir el traslado de migrantes desde un centro hasta una de las barcazas que están siendo utilizadas como alojamiento, mientras se tramita su envío a Ruanda, país con el que hay un acuerdo para que acoja a todos los desplazados que llegan a Reino Unido a través del Canal de la Mancha, sea cual sea su procedencia. Centenares de personas han sido localizadas en una carretera en México. Tenían el objetivo de llegar hasta Estados Unidos, pero las guaguas en las que viajaran quedaron abandonadas, varadas en la calzada, con ellos dentro. Aguardan junto a estas guaguas a que las autoridades mexicanas se hagan cargo de ellos. Trataban de llegar a Estados Unidos, pero fueron abandonados durante el camino en México. Pero se calculan 400 personas más o menos de diferentes nacionalidades, cubanos, haitianos, hay varias nacionalidades. Los servicios de emergencias tuvieron que asistir a varias personas por deshidratación, pero afortunadamente las guaguas tenían ventilación, lo que evitó problemas de asfixia, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. El autobús dicen que cuando lo pararon, pues dejaron las puertas abiertas y bueno, ahí bajó un poco el riesgo a comparación de cuando es un tráiler, que no hay como que de dónde puedan salir. Huyen de sus países de origen en busca de trabajo, con ellos sus escasas pertenencias y la ilusión de comenzar una nueva vida. Que nos den ayuda, un pasaporte para subir más arriba, porque no queremos volver a nuestro país, porque la situación está difícil en nuestro país, porque yo soy hondureño y no hay trabajo, no hay nada, y las pandillas lo amenazan a uno y uno toca que huir de nuestro país. Entre los migrantes había varios menores y una mujer embarazada. El mar que nos rodea es el escenario de miles de historias de migrantes que intentaron llegar a nuestras islas, pero encontraron la muerte en el camino. Virán es un inmigrante senegalés que tuvo la suerte de sobrevivir y narra su propia historia. Él vio frustrada la posibilidad de alcanzar Canarias al quedar sin combustible el cayuco en el que viajaba y desviarse hasta Cabo Verde. Viajaba junto a su mejor amigo, al que vio morir a su lado. Julio de 2023. Desde esta playa senegalesa partían Virán, su amigo Omar y más de 99 personas a bordo de un cayuco con destino a las Islas Canarias. Con la esperanza de conseguir una nueva vida, empezaban una travesía por el Atlántico de más de 1.400 kilómetros. Todos pensamos que a nuestra llegada encontraríamos un trabajo en el que podríamos prosperar, afirma Virán. Empieza el viaje y todo parece ir bien los primeros días, pero a medida que avanzan, la embarcación se queda sin combustible. Ya a la deriva el agua escasea y beben agua de mar, provocando la muerte de muchos, incluido la de su amigo Omar. Tuve que controlar mis emociones y arrojarlo al mar. Realmente no tenía otra opción, cuenta el migrante. Pasaron las semanas y empiezan a darlo todo por perdido. Virán recuerda pensar que si no les rescataban ya, moriría. Pero el 15 de agosto, después de 36 días en el mar, fueron encontrados por un pesquero español frente a la isla de Sal, en Cabo Verde. Se habían desviado más de 650 kilómetros de su ruta y estaban casi tan lejos de Canarias como cuando partieron. Una vez recuperado de las lesiones provocadas por la travesía, Virán regresa a Senegal. Ha vuelto a trabajar en barcos pesqueros y cada vez que mira el mar, recuerda a quienes no consiguieron llegar. Aunque pese a todo, afirma volvería a intentarlo de nuevo.
Solo sobrevivieron 38 personas, se recuperaron 7 cadáveres y se contabilizaron 56 desaparecidos. El Ministerio del Interior español data en casi 40.000 los migrantes que llegaron a las costas canarias en 2023, pero ni Virán ni su amigo cuentan en estas cifras. Y mientras una parte del mundo padece una severa sequía, otra sufre inundaciones y riadas provocadas por las lluvias torrenciales. Enseguida vamos a ver la situación de Brasil, donde ya han muerto 29 personas por estas causas. 15.000 en la frontera con Uruguay y Argentina han tenido que dejar sus casas. Atentos a estas imágenes que van a ver, captadas por unas cámaras de seguridad. El momento en que ese tren impacta contra esa guagua que por poco no consigue pasar ese paso a nivel, intentó ganarle el paso en México, en el municipio de Atitalaquia. El vehículo gira y se desliza hasta chocar contra un poste. Lo peor es que una persona murió en ese accidente, otras 5 resultaron heridas. En el accidente, ya decimos, perdió la vida una persona. España ha batido su propio récord al recibir más de 16 millones de turistas en el primer trimestre de este año. Es un aumento de casi 18% respecto al año pasado. La comunidad autónoma que más extranjeros recibió fue la nuestra, Canarias, con más de 4 millones de turistas entre enero y marzo. La nacionalidad más repetida entre estos turistas es la británica. El gasto medio y el gasto diario por turista también aumentaron. Y el Ayuntamiento de Mogán mueve ficha. Quiere ser el primer municipio de España en aplicar por su cuenta la tasa turística en 2025. Si se cumplen sus planes, el impuesto oscilará entre los 50 céntimos y 3 euros en función de la calidad del establecimiento hotelero. Los más de 2 millones de euros que recaudaría se destinarían a mejorar las zonas turísticas del propio municipio. San Sebastián de la Gomera quiere ser declarado como zona tensionada, lo ha aprobado por unanimidad el Pleno Municipal. El Ayuntamiento inicia ahora un proceso para estudiar la viabilidad de limitar los precios del alquiler en su territorio. Y no sabemos si se trata de un acto de turismofobia, ¿no? Pero un camping de Pineda del Mar, en Barcelona, amaneció así hace unos días, con casi 40 bungalows arrasados por las llamas. Un hombre de 37 años ha sido detenido por los Mossos de Escuadra, acusado de provocar este incendio y de poner la vida de 4 personas que se alojaban esos días en el camping en riesgo, en auténtico peligro. Atentos a los preparativos del concierto que va a ofrecer Madonna en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. No ha pedido poca cosa, ¿eh? Los organizadores esperan la asistencia de más de 1 millón de personas para el que va a ser el último concierto de la gira del Celebration Tour. Este es el escenario durante las pruebas de iluminación de anoche. Tiene 800 metros cuadrados. Está levantado sobre la propia playa y tiene una pasarela que lo une al hotel Belmont Copacabana Palace, para que la reina del pop, para que la diva pueda acceder sin dificultad, vaya directamente de su habitación al escenario sin tener que pisar la playa. Mañana sábado es el concierto y la entrada es gratuita. Están a tiempo. Bueno, y tienen un consejo para el fin de semana. Wendy Fuentes y Pedro Machín seguro que tienen más. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Estábamos buscando vuelos para irnos hasta Brasil al concierto de Madonna, ya que es gratis, aprovechar la ocasión. Bueno, nosotros por aquí ya todo listo para comenzar este Ponte al Día de viernes. Hoy una jornada de mucha celebración, de mucha fiesta, porque es festivo en varios municipios del archipiélago por el Día de la Cruz. Vamos a estar en distintas localidades donde se vive el día de hoy con mucho fervor, con mucha intensidad, como por ejemplo en Santa Cruz de la Palma y también en Los Realejos, donde ya también están ultimando todos los detalles para ese pique pirotécnico
técnico entre las calles El Sol y el Medio de esta noche. Día importante también para los majoreros porque el municipio de Antigua acoge la 35ª edición de la Feria Insular de Artesanía, un día marcado en el calendario, pilar fundamental para conocer cultura, tradiciones y donde se prevé que se acercarán muchísimos visitantes, por supuesto, allí vamos a estar nosotros. Bueno, ya estamos en el mes de mayo, todo hace indicar que progresivamente van a ir ascendiendo las temperaturas a medida que se vaya acercando el verano y eso trae consigo que muchos estén planteando la posibilidad de adquirir un aire acondicionado. Estamos en la mejor fecha en cuanto a los precios se refiere. Les vamos a dar una serie de consejos, ya no solo para la compra, sino también para hacer un uso eficiente de este tipo de dispositivos. Y en los últimos años se ha popularizado el uso de drones. Está claro que se trata de un avance de la tecnología, pero como todo en la vida, entraña sus peligros y riesgos. ¿Dónde se puede usar? ¿Quiénes pueden hacerlo? Vamos a hacer una radiografía pormenorizada de este asunto. Son solo algunos de los ingredientes de nuestro menú de viernes en esta semana marcada por los festivos y los puentes, pero aquí estamos un día más para desearles buen fin de semana, pero eso será en unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Bueno, en China, durante el multitudinario traslado de personas que se produce por todo el país por las vacaciones del Día del Trabajo, las lluvias torrenciales provocaron el derrumbe de esa vía que están viendo. No ha sido una tontería, han muerto 36 personas en ese derrumbe. Además ha provocado otros 30 heridos. Debía haber muchos coches justo circulando en ese momento. La Guardia Nacional desplegó la maquinaria de rescate para tratar de recuperar con vida más víctimas. En esta zona del país prácticamente no ha parado de llover desde finales del mes de abril. Una situación muy similar están viviendo en el sur de Brasil, donde al menos 29 personas han perdido ya la vida por culpa de la lluvia. Ha ocurrido en el sur del país, con los chubascos hay además 60 desaparecidos. Las autoridades continúan en alerta por las fuertes lluvias registradas en Brasil. El temporal que se ha registrado en la zona fronteriza con Uruguay y Argentina ha dejado destrozos en 150 municipios. 15.000 personas han tenido que dejar sus casas. Ahora, acumulados que ya superan los 250 milímetros en boa parte del estado de Río Grande do Sul. Los expertos dicen que ha llovido 4 veces más de lo previsto. El agua ha provocado el desbordamiento de ríos, carreteras destrozadas y pueblos totalmente incomunicados. La peor parte se la ha llevado el estado de Río Grande do Sul, donde los fenómenos climáticos se han cebado especialmente en los últimos meses. El gobierno federal estará 100% a disposición del estado de Río Grande do Sul, del pueblo de Río Grande do Sul. Será el mayor desastre. Aunque la cifra oficial de muertos asciende a 29 personas, las autoridades han anunciado que será mucho mayor, porque hay zonas a las que todavía no han podido acceder. Aguardando principalmente o clima aí, que não nos está dando tregua alguma para fazer os resgates. No hay tregua y lo dicen porque llevan 5 días con lluvia torrencial. En Kenia ya son más de 180 las víctimas mortales por inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan a todo el país desde marzo. Al menos 100 turistas tuvieron que ser rescatados de la Reserva Natural del Masai Mara, a 30 kilómetros de la capital, Nairobi. La Cruz Roja tuvo que evacuar de urgencia un pueblo entero donde las casas fueron arrasadas por el agua. Según las previsiones, las lluvias torrenciales van a continuar afectando a todo el país. Bueno, está lloviendo con fuerza, demasiada fuerza en distintas partes del mundo. Vamos a ver cómo llega aquí el fin de semana, muy distinto. Emilia, alejados de la lluvia, me imagino. Sí, muy alejados. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Alejados de la lluvia y con un pronóstico de calor para este fin de semana. Vamos a ver la imagen de satélite primero que nada, una imagen que nos muestra el bloqueo anticiclónico que tenemos, que apenas envía nubosidad a las islas. Tenemos algunas nubes altas pasando de forma testimonial por el suroeste, apenas difuminan el cielo, y nubes bajas pegaditas a las costas, sobre todo durante las primeras y últimas horas del día. De hecho, se ven mejor en la imagen de satélite en el canal visible, nubes bajas pegadas a la costa nordeste de la isla de Tenerife, de La Palma, también en el Hierro, en la costa norte y este de la isla de Gran Canaria. Poca nubosidad en general durante esta mañana, con temperaturas que han llegado o llegan ya a esta hora a los 24 grados, por ejemplo, en Fuerteventura, en Tuineje, a los 25 grados en La Dama, en la isla de La Gomera, o en el sur de Tenerife también 24 grados. Y es que lo que se espera es que esas temperaturas sigan subiendo. De momento, próximas horas, vamos a seguir con esos vientos alisios, van a perder intensidad durante la jornada del sábado, se van a intensificar
el domingo, pero las temperaturas suben durante todo el fin de semana y se va a notar más el sábado que el domingo. De momento, bloqueo anticiclónico que se va a mantener ahí durante varias jornadas. ¿Y esto en qué se va a traducir en las temperaturas? Pues la variación de temperaturas máximas para mañana sábado indican que van a subir, sobre todo en las islas occidentales. Ahí las ven, ese tono amarillo, entre 2 y 3 grados. Esto indica 26-28 grados en el sur de Tenerife, 26-28 grados en puntos del interior de la isla de Gran Canaria. Pero la variación para el domingo todavía es más evidente, todavía se nota más el ascenso térmico, que podría subir hasta 4 grados, por ejemplo, en puntos del interior de la isla de Gran Canaria, donde está previsto que lleguen ya incluso a los 30 grados, e incluso pueden superarlos en zonas de medianía del sur. Así pues, la previsión para mañana sábado vendrá marcada por cielos prácticamente despejados en todo el archipiélago, como mucho, y como ha sucedido hoy, alguna nube pegada a la cara norte de las islas con mayor relieve, cielos despejados, como digo, con temperaturas en ligero ascenso y viento del nordeste de flojo a moderado, intensificándose en los canales entre islas en los extremos noroeste y sureste y hacia el interior de Fuerteventura y Lanzarote. Situación marítima entre marejada con áreas de fuerte marejada por el norte y marejadilla en el sur. Y el domingo, pues el domingo como mucho la novedad la aportará la nubosidad, alta nubosidad que, como saben, enmaraña el cielo, pero que le quitan ese color azul, pero que sin mayores consecuencias, con cielos despejados en general, con nubosidad alta repartida por toda la comunidad, con viento del nordeste que va a arreciar, es decir, se va a intensificar a última hora de la tarde, esos alisios sobre todo en los extremos de las islas noroeste y sureste y hacia las islas orientales, y temperaturas que en las capitales rondarán eso, los 24, 25 o 26 grados, pero en puntos del interior de medianías podrían superar los 30 y los 32 grados, sobre todo en el sur de Gran Canaria. Roberto. Bueno, o sea que toca pasar un poquito de calor, ¿no? El primer fin de semana de mayo viene con calor, ese es el titular. Sí, bueno, pues nada, muy bien. Habrá que disfrutarlo, habrá que hacer algo. Emilia, acercarse a una playa, pues darse claro, un bañito, ¿no? Pues sí, se podría hacer. Gracias, Emilia. Buen fin de semana. Bueno, y nos vamos a ir con un poco de nostalgia. Nostalgia por los míticos SEAT 600. Muchos de los que nos están viendo a lo mejor tuvieron uno, seguro que subieron alguna vez a alguno. Cerca de 40 vehículos de este modelo procedentes de todo el país se han concentrado en Melilla, en su encuentro nacional, que rememora este vehículo, el éxito de este vehículo desde mediados del siglo pasado en España. Algunos incluso se resisten a dejar de conducirlo. Ahí lo ven, el 600, todo un símbolo de nuestro país. Volvemos el próximo lunes a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta entonces, adiós.